A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos, estimados amigos, la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Los saludos los enviamos Clever Herrera, César Ulloa y su servidor Patricio Aro Ayerbe, con el agradecimiento por acompañarnos una vez más a decir las cosas como son. En esta oportunidad hablaremos de un reclamo que ya está haciendo la población ecuatoriana y la ciudadanía, porque la gran lucha contra la corrupción, la cirugía mayor todavía no se ve. En esta oportunidad resaltaremos los últimos casos y los efectos que tiene ese azote para los ecuatorianos y analizaremos y diremos las cosas como son. César, Clever, bienvenidos. Muchas gracias, Patricio, Clever, siempre un gusto. De la misma manera, un saludo cordial a la audiencia que nos sigue en Telesucesos. La corrupción es un fenómeno que transgrede los derechos humanos en la medida que siempre afecta a la población más empobrecida. Por cada dólar que se va a la corrupción, nosotros quitamos las posibilidades inmensas de sacar de la pobreza a un segmento de la población históricamente excluido en el Ecuador. No podemos nosotros dejar de alzar la voz cuando el Ecuador vivió el segundo boom económico más importante en la década perdida, en donde las utilidades abultadas y cuantitativamente a veces hasta incalculables del petróleo hizo que lamentablemente el Ecuador no haya superado fenómenos estructurales como la pobreza, por ejemplo. Creo que la situación va convirtiéndose en secuencial, pero a la vez en peligrosamente compleja en la medida en la que la ciudadanía se empieza a acostumbrar a que hayan cada vez nuevos casos de denuncia y que evidentemente no hayan procesos de juzgamiento y de sanción. Hoy acaba de surgir nuevas denuncias, nuevas evidencias respecto a contratos dudosos en lo que fue la Secretaría de Comunicación. Hay personajes que fueron apresados preventivamente, pero ya la ciudadanía como que empieza a dejar de creer en que va a haber sanciones. La corrupción, y no me cansaré de decirlo, es el azote que flagela el cuerpo de los ecuatorianos. Y de esta manera hay informes oficiales que estiman que la corrupción en la década robada fue de 70.000 millones de dólares. Entonces, eso quiere decir o significa por lo menos 2 presupuestos anuales. Y la corrupción sigue avanzando en la medida de lo que Clever ha dicho, ¿no? Aparecen en todo lado gente que tenía que enfrentar las acusaciones o desvirtuar las acusaciones de corrupción, se sacaron el grillete que tenían como medida cautelar y simplemente se mandaron a cambiar. También hay gente que está involucrada en estos procesos, el equipo de Alvarado, especialmente de la Secretaría de Comunicación, que también ha dejado el país, y otros que acusan al gobierno de persecución política. Ahí no puede haber persecución política. Ahora, Patricio y Clever, una cosa que a mí me alarma y pone los pelos de punta es que es bueno combatir la corrupción, pero si existe impunidad, es decir, si no hay sanción a quienes estuvieron involucrados en actos de corrupción, es como que no sucediese nada. Una cosa que es importante recalcar es que en los últimos 5 años la corrupción ha pasado a ubicarse dentro de los 5 problemas que la ciudadanía identifica como los de mayor preocupación, cosa que antes no sucedía. O sea, siempre el Ecuador tuvo problemas de desempleo, de pobreza, problemas de inseguridad, pero fíjate que ahora la corrupción, si bien no ocupa los 3 primeros lugares, sin embargo, en los últimos años
ha escalonado al 5º puesto. Y otra cosa que me parece importante es que tampoco se puede combatir la corrupción. No solo la corrupción es la corrupción del cuello blanco. Creo que la corrupción inicia con esta frase que los ecuatorianos siempre utilizamos, con la viveza criolla. Es decir, la viveza criolla enquistada en distintos sectores, desde el mismo hecho de trampear en un examen cualquiera, en cualquier nivel de formación, hasta los niveles que nosotros hemos visto. De lo que tú dices, Patricio, el cálculo de 70.000 millones de dólares, yo diría que es una cifra todavía conservadora. Me parece que es todavía una conservadora. Ahora, me parece que es importante no cansarse en esta lucha diaria, cotidiana, por exigir sanción y sobre todo porque se recuperen los dineros mal habidos productos de esa corrupción. Si la ciudadanía, si los sectores organizados, si los sectores poblacionales se cansan, nos cansamos de seguir exigiendo justicia, exigiendo sanción a los responsables de la corrupción, estamos perdidos. Sin embargo, yo creo que también es importante destacar un hecho. Me parece que extrañamente los procesos donde empiezan a aparecer nuevos casos de corrupción son los casos más pequeños en cuanto a resultados económicos o a beneficios económicos, digamos. Porque en la SECOM efectivamente se manejó un presupuesto importante, pero no tiene punto de comparación, por ejemplo, con los dineros que se manejó en el petróleo. Desde luego, ese es uno de los casos más graves de corrupción, sobre el cual inclusive la justicia está nuevamente siendo metida a la mano. Recordemos que a este Sindicado Bravo fue declarado o sobreseído en un caso de asociación ilícita. Entonces la justicia no está actuando en concordancia, eso es importante, en concordancia con el esfuerzo que queremos hacer todos los ecuatorianos. Y el gobierno lo ha anunciado, sin embargo, las demás funciones del Estado no están actuando al mismo ritmo y con la misma frontalidad y actitud frente a la corrupción. Ahora, yo creo que la lucha contra la corrupción tiene salidas en el Ecuador. Y nosotros desde este espacio hemos venido de forma insistente sugiriendo una serie de alternativas. La una es el acuerdo con el Instituto de Gobernanza de Basilea, con la finalidad de recuperar los recursos que en términos de corrupción se llevó la gente, los malos ciudadanos ecuatorianos. La segunda cosa que va ya tomando fuerza, va tomando impulso, es pedir a Naciones Unidas una comisión como la que actuó en Guatemala, con la finalidad de que sea un tercero que no esté involucrado, que no esté combinado, resuelva. E indudablemente viene una opción que me parece sumamente importante, y es mirar estructuralmente qué se puede hacer desde la educación desde los niveles más bajos, es decir, introducir dentro de la temática de estudios de los cualquier niveles materias, Patricio, que sacaron del pensum, sacaron cívica, sacaron comportamiento, sacaron ética. Creo que también estas materias deberían ser parte de la formación profesional e indudablemente apalancada con lo que se puede hacer en la casa. Me parece que es importante esa sugerencia de retomar esas materias básicas en el pensum de formación desde los niveles básicos. Yo, sin embargo, quiero insistir, y hay que evitar que la memoria colectiva se pierda, ¿no? Porque ese es un mal de los ecuatorianos. No debemos dejar de señalar que hay una lista de Odebrecht, que hasta el día de hoy no ha sido mencionada, evidenciada, que sin embargo dejó ingentes recursos producto de la construcción de infraestructura como las hidroeléctricas, ¿no es cierto? Y donde solamente uno de los implicados, o dos de los implicados, el ex vicepresidente Glass y su tío, han sido sindicados, enjuiciados y sancionados. Pero alrededor de eso hay una serie de nombres que faltan identificar. Y lo que es más peligroso, me parece, o más difícil, es que ya hay una denuncia realizada por uno de los actores sociales, políticos del país, como Fernando Villavicencio, que señala que habrían intereses por sacar del puesto de fiscal general al doctor Paul Pérez, que sería gravísimo. Eso empieza a circular el día de hoy o inicios de esta semana
en las redes sociales, la presión que se está ejerciendo. Y es más, se dice que el fiscal Pérez, que está en el exterior, ya ha dejado lista su renuncia, ha dejado presentar la renuncia. Entonces eso sería simplemente una defraudación terrible al espíritu de honestidad de los ecuatorianos. La honestidad de los ecuatorianos es una característica fundamental, y quisiera retomar lo que dice César. Es importante que quienes tienen la responsabilidad primaria de la lucha anticorrupción deben enfrentar un plan de campaña con varios ejes transversales en la educación, partiendo de la educación primaria hasta llegar a esos delincuentes de cuello blanco. Entonces este sería realmente un circuito que permite una lucha adecuada contra la corrupción, es decir, educación, investigación, sanción y recuperación de los recursos mal habidos. Ahora, yo quisiera agregar un par de elementos. La lucha contra la corrupción no es exclusiva del combate a todo lo que sucede de forma mala vida solo en el Estado, en el sector público. Claro. La lucha contra la corrupción es una lucha mucho más grande, que también involucra mirar ciertas prácticas del sector de privado o de los privados, de los particulares, en el sentido de tratar de hacer un ataque intensivo. La otra cosa, Patricio, que no hay que dejar de escapar, es que un país que no tiene memoria colectiva, que no ha podido hacer un museo simbólico contra la corrupción, está abocado a que desde estas fragilidades, de estas quebradas, de estas fracturas contra el sistema, contra el Estado de Derecho, simplemente no suceda nada. Es decir, si hay una salida del fiscal o si hay una salida de quien combate la impunidad y la corrupción, lo más seguro es que la memoria colectiva, en la fragilidad que tiene, haga que la gente se olvide, y es un borrón y va de nuevo que no nos conduce a nada, no nos conduce a nada. Ahora, yo quiero retomar lo que tú decías. Aquellas personas que están siendo investigadas, que han sido llamadas a declarar o que se les ha llamado a juicio, empiezan a declararse perseguidos políticos, ¿no es cierto? Como una herramienta de defensa. Empiezan a intentar generar movilización social, adhesión social alrededor, no solo dentro del país, sino externamente. Yo creo que no debemos caer en esa trampa, ¿no es cierto? Y hacer que se respeten los tiempos, los procesos adecuados para que haya una sanción ejemplarizadora, que es lo que la ciudadanía está esperando. O sea, no por eso vamos a pretender procesos acelerados, sumarísimos, tal como se daban en los 10 años de la Revolución Ciudadana, para amedrentar y silenciar a opositores políticos. Sí, en efecto, lo que Clever dice, hay un apoyo internacional en contra de quienes están siendo acusados de corrupción, pero lo que nos da la medida que la corrupción ya es una organización transnacional, ya es igual que el crimen organizado internacional, es una organización transnacional, y la prensa nacional detallaba a inicios de la semana también que fue descubierta una trama de corrupción en Andorra, y en la isla española llevó a varias personas a un procesamiento judicial, a 28 personas, entre ellas un venezolano que tenía inversiones en el Ecuador, varias empresas de seguros, aseguradoras, inclusive tenía una mortuoria o seguros de esta naturaleza para lavar los dineros mal habidos, y eso involucra también a personas ecuatorianas. Entonces, la corrupción es un mal transnacional que debemos enfrentar de la misma manera, es decir, hacer esfuerzos transnacionales. Yo no creo mucho en la capacidad de la ONU, porque en el caso ecuatoriano, y lo habíamos dicho en este programa de las varias veces que tratamos la corrupción, en el caso ecuatoriano nosotros somos los que debemos enfrentar a la corrupción, y hay gente que puede hacerlo. La mayoría de los ecuatorianos somos honestos. Ahora, el tema importante aquí es pensar que no nos enfrentamos a un Estado cualquiera. Algunos le han denominado Estado mafioso, otros le han denominado la lucha contra el crimen organizado. Nosotros le llamamos Estado fallido ya de alguna Estado manera. fallido ya no hablamos, pero yo creo que es un Estado delincuencial que tiene algunas características. La primera es que reina la impunidad, es decir, no hay sanción contra la gente que lleva actos de corrupción. La segunda
es que el Estado delincuencial persigue a la gente que denuncia. Es decir, hay una judicialización de la gente honesta. La tercera cosa que me parece importante es que se crea un cuerpo legal a favor de los corruptos. Es decir, una sociedad donde flexibiliza tanto la norma y por lo tanto genera un estado de permisividad con los corruptos. Y una cuarta cosa que me parece importante es que en un estado delincuencial hay prácticamente la mayoría de actores que pueden hacer algo terminan involucrados porque es una red y la gente tiene rabo de paja. Es decir, el estado delincuencial tiene tal capacidad de extender los tentáculos que finalmente desarmar la red significa tocar intereses muchas veces inusitados y gente que a veces uno creería que era honesta también termina siendo involucrada en actos de corrupción, ¿no? Ahora mira, no deja de llamar la atención que en medio de este escenario que tú lo graficas bien, la ciudadanía sigue respaldando a un importante sector de personas que se encuentran involucradas en actos de corrupción. Claro. ¿Cómo explicas eso? Hace unos pocos días hay una videoconferencia desde Bélgica, donde el principal responsable de los actos de corrupción empieza a emitir su visión respecto a los hechos que suceden en el país, y varios de los exfuncionarios de alto rango del Ejecutivo llaman a convulsionar la sociedad y el país. Sin embargo, hay gente que les apoya, hay ciudadanía que todavía manifiesta su credibilidad hacia ellos, su apoyo, su respaldo, y eso es preocupante. La llamada a ese paso, que lo ha hecho uno de los dirigentes de la mafia organizada, de la resistencia organizada a la resistencia combativa, realmente es un llamado a la insurgencia, a la insurrección. Eso es un delito. Ya se han presentado las denuncias. Es decir, hay ciudadanos que dicen, no, pues esto, si la justicia no hace nada, yo tengo que presentar la denuncia frente a este atentado grave contra la seguridad y la paz de la República. Y en efecto, en el feriado que nosotros tuvimos, intentaron bloquear una carretera hacia la Tacunga, hechos, entre comillas, que estaban pacíficamente, estaban bloqueando. ¿Qué es lo que sucedía si alguien no veía la actitud de estos insurgentes y lanzaba y atropellaba a alguien en ese sector? Hubiese sido realmente una situación muy difícil. Entonces, claro, esa provocación debe ser sancionada. Además, aquí habría que analizar dos hechos importantes. La primera es cómo flexibilizan ciertos criterios que constitucionalmente están o se aprobaron de la última asamblea de Montecristi, como es el derecho a la resistencia. Es decir, cualquier cosa ahora es derecho a la resistencia. Y ahora, la otra cosa y es persecución política. Y la otra cosa es cómo flexibilizan el criterio de la criminalización de la protesta. Cuando estos sujetos fueron quienes mayor criminalizaron, persiguieron, judicializaron y privaron de libertad a gente honesta. Entonces hacen de los apartados constitucionales unas camisas de flexibilidad enormes y ahora pasan de perseguidores a perseguidos y a víctimas. Así es. Pero falta una posición clara, una posición firme del gobierno nacional, sin que esto signifique injerencia en la justicia. Hace falta poner en orden el frente interno, el frente de los ministros de Estado, para que haya una acción coordinada que vaya, por ejemplo, no permitiendo que se escapen por las fronteras aquellos que están siendo enjuiciados por actos de corrupción, ¿no es cierto? Y de la misma manera hace falta una posición firme de la justicia, como tú decías, para que se sancione de manera ejemplar. Hasta ahora no está claro quién le ayudó al mafioso a escapar sacándose el grillete. No sabemos si salió en el avión de la legación diplomática venezolana que fue expulsada del Ecuador, o salió a través de Bolivia, como dicen algunos informes. Sin embargo, las actitudes que decía, esa falta de actitud del régimen implica también una consecuencia inmediata, y es que en la última encuesta realizada por Sedatos, la popularidad, la credibilidad del presidente de la República y del gobierno empieza a caer. Y empieza a caer porque creen que no ha hecho nada en contra de la lucha a la corrupción, en contra de la corrupción, mejor dicho. Y esa cirugía mayor todavía el pueblo ecuatoriano está en espera. Hay una actitud en favor de el comportamiento del presidente, y eso es importante resaltar también.
en la sesión solemne del 3 de noviembre en la ciudad de Cuenca, nosotros vimos que un par de chicas personalmente creo que eran de Yasunidos, desplegaron una pancarta en la que reclamaban algo del gobierno hacia ese sector. Entonces esas chicas desplegaron el cartel y salieron corriendo. Entonces el presidente Moreno tuvo la actitud de decir que regresen las chicas y regrese la tela, decía él, al cartel. Entonces regresaron las chicas, se sentaron y ya no se atrevieron a desplegar nuevamente. Eso, hace 2 años esas chicas estaban detenidas y presas. Bueno, yo creo que nadie puede negar, Patricio y Clever, que ha habido un cambio de actitud en cuanto al respeto de los derechos civiles y políticos. La gente se expresa, pero yo creo que no debe quedarse en el nivel del respeto, sino también en el nivel de contundencia en lucha contra los corruptos. Porque si bien los ciudadanos tienen el legítimo derecho de manifestar sus insatisfacciones con el Estado, representado en el gobierno temporalmente, yo creo que el gobierno también nos representa, y una forma de representarnos es que luche contra la corrupción. Creo que hay una crisis de representación en ese sentido. Pero no podemos permitir que siga sucediendo lo que históricamente ha sucedido en el país. Desde aquellos de las muñecas de trapo, del arroz con gorgojo, más adelante lo de las planchas de acero, los recolectores de basura, la procesadora de basura, la isla Santa. O sea, no podemos permitir que siga sucediendo lo mismo. Es decir, que nos sintamos ofendidos por el atraco a los fondos públicos, pero que los responsables de aquellos sigan en la impunidad. Es necesario que la historia del país en cuanto a estos hechos cambie y ahora. Es decir, no solamente con el juzgamiento político y la sanción política, sino con la sanción judicial, y que los responsables efectivamente sean encarcelados y los dineros recuperados para el beneficio del país. Se dice también que el esposo de una de las serias implicadas en actos de corrupción, la exdirectora de los hospitales del Seguro Social, ya está aquí en el Ecuador disfrutando de los millones de dólares que se adquirieron malhadadamente por su esposa a través de negociados turbios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no se sanciona, si no se les quitan esos recursos, está pasando lo que Clever dice exactamente. Van y simplemente les señalan con el dedo, pero ellos se aguantan como valientes esa designación. Debe haber una presión social de tal medida que la corrupción no quede en un pasaje anecdótico de la historia ecuatoriana. Entonces resulta que ahora la gente se reúne para conversar y todo termina en el plano de los hechos, en el plano de la hiperbolización, de la exageración del hecho. Pero lo grave es que la corrupción quede en un plano de anécdota y no se sancione. Creo que ese es un hecho bastante complejo para el país. Yo creo que de aquí en adelante deberíamos evidenciar en cada programa un hecho de los que ha sido trascendente en estos últimos 10 años. Confiemos plenamente en que el nuevo gobierno que se instalará el próximo año en el Brasil, entregue la lista de los implicados en Odebrecht. Hay un anuncio público, hay un ofrecimiento de campaña del hoy presidente electo Bolsonaro de luchar en contra de la corrupción, y hay el ofrecimiento también de entregar la lista de los implicados donde quiera que estén con esa empresa corrupta y corruptora. Bueno, de esta forma hemos dicho una vez más en esta semana las cosas como son. ¡Al pan pan! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.